La opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 en este 6 de diciembre del 2023. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querida diputada, abogada, doctora en Derecho, que nos hace favor de acompañarnos, mi querida Betty Marmolejo. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta. Una mañana fría, pero muy cálida aquí en el estudio contigo y por supuesto con todos los redescuchas. Qué bueno. Y el próximo 10 de diciembre, que es Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, en días pasados, en esta misma semana, aquí donde estás tú, platicaba con Maricruz Ocampo, que también tú conoces perfectamente bien, y decía, de repente como que falta un poquito más de promoción, de saber, de entender, de conocer, de apropiarnos, de aprender con H intermedia lo que realmente son los derechos humanos, y nos faltan personas como ella, nos faltan personas como tú, que saben, que conocen en esta materia, que han hecho también un trabajo importante para trascender socialmente en estos temas tan importantes como son los derechos humanos, mi querida Betty Marmolejo. Lo señalas muy bien, Aurelio, estamos en un marco, diciembre es un marco muy importante en materia de derechos humanos porque conmemoramos el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Recientemente también el pasado 3 de diciembre tuvimos el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, estamos en fechas en las que también se reconoce al voluntariado, ¿sí? el 5 de diciembre. Bueno, es un contexto muy, muy propicio para hablar de los derechos humanos y como lo hemos venido haciendo aquí, que también con un lenguaje sencillo las personas entiendan cuáles son los derechos, claro, pero cuáles son las responsabilidades que nos acompañan y cómo se pueden ejercer. Y decías cumplimiento normativo de lo que son los derechos humanos, que de repente para muchos lo pensamos, lo imaginamos, pero no le entendemos nada, mi querida Betty Marmolejo, ¿no? Sí, bueno, el cumplimiento normativo se conoce a nivel internacional como el compliance, es un término inglés que se traduce como justamente cumplimiento normativo y que hace referencia al cumplimiento de normas, estándares internacionales, sí, y buenas prácticas por parte de los entes públicos, privados, sociales, a favor de las personas que integramos a esta colectividad. Significa que entonces serían quienes se deben encargar de promover, de difundir, de dar a conocer por lo menos pues lo que significan los derechos humanos en cualquier estado, en cualquier sociedad, en cualquier país. Así es, y bueno, tenemos marco internacional jurídico, conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y particularmente en este tema de cumplimiento normativo de compliance, en 2012 las Naciones Unidas publicaron los principios rectores de las empresas, es decir, las entidades privadas y los derechos humanos. Estos principios son el referente a nivel internacional de los estados, país, sí, y de las empresas públicas y privadas para el cumplimiento de normas en materia de derechos humanos. En México también tenemos 2 ISOs, que son certificaciones que existen a nivel nacional para las empresas públicas y privadas que cumplan con estos estándares mínimos de respeto y promoción de los derechos humanos, que es el ISO 19600 y el ISO 37301. 01, que son certificaciones, digamos, de las empresas que van cumpliendo, que se van adaptando, que van, digo yo, difundiendo, que van promoviendo, que nos van enseñando un poquito o van ajustando sus prácticas administrativas, sociales, internas dentro de la empresa en un marco normativo que tiene que ver con los derechos humanos. Así es, y son empresas públicas y privadas, ¿eh? Esto es bien importante que lo conozcamos. Y bueno, hay diferentes tipos de compliance o cumplimiento normativo, los que se refieren a la parte legal, que son ese acatamiento de leyes y reglamentos establecidos por los gobiernos, las diferentes áreas como la tributación, los derechos laborales, los ambientales, los comerciales, entre otros. Existe también el compliance o el cumplimiento financiero, que son las regulaciones y disposiciones relacionadas a la gestión financiera, a la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Claro. Esa parte también está ahí establecida a nivel internacional. Existe el compliance o cumplimiento de la seguridad y la protección de datos personales, es el resguardo, como bien lo dice su nombre, de la información sensible y la implementación de las medidas de seguridad para protegerlo. Existe también el compliance anticorrupción, que es la prevención y sanción de los actos de corrupción y actos
tanto en el sector público como en el sector privado, y existe el compliance en materia también de competencia, que es ese ajuste de leyes antimonopolio y a la promoción de la libre competencia de mercado. Sí. Por supuesto, el tema central que nos trae hoy, el compliance en materia de derechos humanos, el cumplimiento normativo que nos obliga a todas las autoridades, a todo el sector público, el sector privado, el sector social, a conocerlas para poderlas implementar. Por ejemplo, yo me quedaba pensando, ya sabes que de repente se le ocurre a uno cada cosa que no. ¿Hay alguna empresa, alguna institución pública aquí en Querétaro que haya cumplido, pensando en el ejemplo que ponías del ISO, por ejemplo, 19600 o en el otro ISO 3730001, dijiste? Así es. ¿Existe en Querétaro? ¿Existe alguna instancia ya que haya pues cumplido con esa normatividad, con esa forma para poder hablar de estos temas? Es un tema nuevo en México y que poco a poco va creciendo el conocimiento para poderlo implementar, y me voy a adelantar un poquito, pero justamente el día lunes vamos a conmemorar el Día de los Derechos Humanos junto con la Defensoría de los Derechos Humanos, entregando también a través de la Coparmex la certificación a las primeras empresas de Querétaro que cumplen normativamente en respeto y lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Cuántas son esas empresas en Querétaro? Son alrededor de 15 empresas las que se van a certificar, y bueno, pues estamos muy contentos de conmemorar de una forma práctica, de una forma que puede ser tangible para los queretanos. Y efectiva, además, en lo que realmente tenemos que hacer en la vida cotidiana, más allá, y lo digo con respeto a mi querida Betty Marmolejo, más allá de los discursos, incluso en un momento determinado. Así es. Y bueno, pues la mejor forma, como lo hemos venido reiterando en este espacio, es conocer nuestros derechos, cómo podemos implementarlos. Y bueno, respecto al compliance en materia de derechos humanos, obviamente, pues el eje central es el respeto a estos derechos, y cómo se puede implementar un compliance, un cumplimiento normativo a través de las empresas públicas o privadas. Primero, pues se genera un diagnóstico de riesgos, hacemos una evaluación de qué riesgos hay de violentar derechos humanos, algún bien jurídico, marcos jurídicos, económicos o patrimoniales. Sí, claro. Después también se hacen protocolos de actuación, códigos de conducta, políticas públicas internas y externas, que son esa guía que nos permite conocer dónde existe un riesgo de incumplir alguna norma o de violentar algún derecho de las personas que integramos las organizaciones. Hablas de 15 empresas particulares, digamos, o privadas. ¿Hay alguna entidad pública que esté también en este mismo reconocimiento? En este momento, con la certificación, algunas instituciones educativas existen, pero es muy bueno que se esté implementando este tipo de proyectos, porque pues eso nos va a llevar a que todas las entidades públicas y privadas en algún momento cumplamos con esto. Yo sé que tú conoces, y además el aprecio y la admiración para el doctor Javier Rascado Pérez al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, pero no le falta, y yo lo decía con Maricruz también esta misma semana, no falta un poquito más de promoción para que conozcamos en los mercados, para que conozcamos en la vida pública, en los camiones, en el sistema de transporte, etcétera, en varios lugares y espacios, en el cine, lo que son los derechos humanos y cómo los debemos ejercer. Él es un académico de toda la vida y conoce perfectamente que el camino para esto es la capacitación, es la prevención, obviamente el compartir experiencias exitosas de otros lugares que puedan funcionar aquí en el estado, y creo que en ese sentido, por eso él propuso y se le apoyó en el presupuesto también la creación del Instituto de los Derechos Humanos que tiene ahora la Defensoría, y pues que esta permitirá que se vincule a la iniciativa privada, se vincule al sector público para estas certificaciones. Para estas certificaciones. Entonces, mi invitación más bien es a todos los sectores a que nos acerquemos a la Defensoría de los Derechos Humanos para poder obtener esta información. ¿Y ya funciona ¿ya funciona ese instituto? Ya funciona ese instituto. Entonces, ese es el medio, la capacitación, el seguimiento, la evaluación, el reconocimiento de resultados,
todos, porque también es el factor humano lo más importante. Sí. Por otro lado, tiene que haber canales de denuncias, tiene que haber áreas de investigación, gestión, sanción y por supuesto la reparación y no repetición de los daños. Entramado que obviamente Así está es. estructurado pensando en lo que obviamente pues tienen que hacer que funcionen los derechos humanos y que al mismo tiempo respondan a las expectativas y necesidades del crecimiento, del desarrollo de la sociedad en un momento determinado, mi querida Betty Marmolejo. La clave en el compliance, en el cumplimiento para los derechos humanos, es el factor humano, la innovación, la reputación y la confiabilidad. Reputación, factor humano, reputación. Confiabilidad y la innovación. Innovación. Qué interesante tema. La semana que entra creo tendremos oportunidad también de conocer esta propuesta, que además te agradezco infinitamente que hayas compartido en este espacio informativo. Y bueno, pues agradecerte como siempre, mi querida Betty Marmolejo, algo con lo que quieras terminar. Muchas gracias. Este compliance en materia de derechos humanos nosotros se lo hemos propuesto a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Me voy a acercar en los próximos días con Romeo, porque vamos a buscar que a través de los medios de comunicación se difunda este tema. Claro, muy importante, y también pues que empecemos por casa, ¿verdad? Claro. En este tema tan importante, y que yo siempre reconozco la labor periodística para que podamos proteger los derechos humanos de todas las personas que aquí trabajan. Bueno, pues en lo que podamos ayudar, aquí estamos siempre a tus órdenes, mi querida Betty Marmolejo, como siempre, gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te contactan? ¿Cómo le hace la gente para platicar contigo? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Instagram y YouTube, y en el 442-251-9100, extensión 1045 en la Legislatura del Estado. 442-251-9100 en el Congreso Querétaro. Así es. Betty Marmolejo, muchas gracias a todos. Gracias, Aurelia. Que tengas buen día. Son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa.